Madre mía, colegas, prepárense porque lo que sucedió en el Parlamento Europeo es algo que ni los guionistas de Hollywood hubieran imaginado. En lugar de una sesión política normal, lo que ocurrió allí fue un auténtico show, un espectáculo lleno de tensión, dramatismo y momentos de vergüenza ajena que ni las series de telenovelas más conocidas de Venezuela podrían haber emulado. Y como si fuera poco, la protagonista de este desastre no fue otra que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, una mujer que, con su presencia, podría haber sido la imagen de cualquier anuncio de seguros de lujo, pero que cuando se enfada, puede ser más aterradora que un mono armado con un cuchillo. Esta señora no es solo la mujer que lidera una de las instituciones más poderosas de Europa, sino también alguien que, con su actitud, ha demostrado que tiene más temple que muchos políticos que se creen invencibles en sus pequeños círculos. El escenario de este evento fue el Parlamento Europeo, un lugar donde, por lo general, se supone que se deben debatir políticas de importancia para el futuro de Europa, pero que a menudo acaba convirtiéndose en una especie de circo, y esta vez no fue la excepción. La situación comenzó cuando Teresa Ribera, nuestra ministra de Energía de España, se presentó con su discurso sobre las políticas energéticas. No es que su intervención fuera un desastre total, pero la forma en que la ministra abordó el tema y el tono de su mensaje hicieron que todos los presentes en la sala se quedaran completamente sorprendidos. Teresa, con la arrogancia que solo un político que se cree dueño de la verdad puede tener, comenzó su intervención con una actitud tan altiva que hasta los eurodiputados más tranquilos empezaron a mirarse entre ellos con caras de incredulidad. El mensaje de Teresa, aunque cargado de buenas intenciones en cuanto a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, fue recibido como si estuviera hablando desde una burbuja completamente desconectada de la realidad que viven los ciudadanos europeos, en especial los españoles. Su afirmación de que Europa debe aprender de nuestras políticas energéticas fue un golpe directo al corazón de todos los presentes. De repente, la sala se llenó de una especie de tensión palpable, como si hubieran invitado a todos a una barbacoa vegana sin previo aviso, un acto lleno de drama que nadie esperaba. El tono de Teresa, como si estuviera por encima de todos los demás, no pasó desapercibido. Había algo en su actitud que mostraba un profundo desconocimiento de las realidades que se viven en otros países de Europa, y en especial en su propio país, España, donde muchas personas se están viendo obligadas a elegir entre comer o encender la calefacción debido a los precios desorbitados de la electricidad. Sin embargo, lo peor de todo no fue su discurso en sí, sino la arrogancia y la falta de autocrítica que mostró, algo que dejó a todos los eurodiputados con la boca abierta. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si Teresa Ribera se había golpeado la cabeza antes de entrar al Parlamento, pues lo que decía era tan desconectado de la realidad que resultaba surrealista. Pero, como siempre pasa en este tipo de situaciones, lo mejor de todo llegó después. Y es que, cuando von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, escuchó las palabras de Teresa Ribera, decidió que ya había tenido suficiente. Con la calma de alguien que tiene más sangre fría que un iceberg en el Ártico, von der Leyen levantó la mirada y, con un tono seco y contundente, le dijo: «Señora Ribera, basta». En ese momento, todo el aire de la sala cambió. Fue como si alguien hubiera apagado la música en una fiesta. La frialdad con la que von der Leyen interrumpió a Teresa fue suficiente para hacer que todos los presentes se quedaran paralizados. Y no era para menos, porque a partir de ese momento, von der Leyen no iba a dejar que nadie más hablara sobre políticas energéticas sin antes recibir una buena lección. La reacción de von der Leyen fue la de una mujer decidida a desmontar, pieza por pieza, el discurso de Teresa Ribera. Sin ningún tipo de piedad, comenzó a desmontar sus argumentos uno a uno, dejando a la ministra española más humillada que un puré de patatas aplastado en pleno Oktoberfest en Alemania. Con la misma calma con la que alguien ordena los papeles en su escritorio, von der Leyen disparó sin piedad: «Usted viene aquí a darnos lecciones sobre políticas energéticas mientras en su país la gente está encendiendo velas porque no puede pagar la luz». Esta simple frase fue como un golpe directo al estómago de todos los presentes. El silencio que se produjo fue tan espeso que hasta los ratones en la sala dejaron de masticar. Nadie se atrevió a mover un dedo. Estaban todos completamente atrapados en ese momento, observando cómo una ministra española que se había presentado como la gran experta en energía renovable no solo estaba siendo puesta en evidencia, sino que, además, era humillada ante toda Europa. Pero, por supuesto, von der Leyen no se quedó ahí. A medida que sus palabras iban calando más hondo, la presidenta de la Comisión Europea continuó con su intervención. ¿De verdad cree que este es el foro para alardear de sus supuestos éxitos legislativos?, continuó con una mirada tan fría que casi se podía sentir el aire congelarse. Su famosa ley de transición ecológica no ha servido para nada más que para llenar los bolsillos de las grandes empresas, mientras que los ciudadanos españoles rezan para no morir congelados durante el invierno.
Este golpe político fue tan devastador que, en ese momento, todos los asistentes al Parlamento Europeo estaban al borde de sus sillas. Se miraban unos a otros como si estuvieran presenciando la final de una gran pelea, como si estuvieran viendo el combate final de Rocky Balboa. Pero Teresa Rivera, por su parte, no pudo hacer nada. Quedó allí, plantada como una estatua, sin poder decir ni una palabra. ¿Y cómo respondió? Spoiler, no lo hizo. Estaba completamente desbordada por la magnitud de lo que acababa de ocurrir, y así terminó su intervención, en completo silencio, sin poder defenderse. ¿Qué ocurrió después de la brutal confrontación en el Parlamento Europeo? Bueno, lo que sucedió fue mucho más allá de un simple intercambio político o de una discusión acalorada entre figuras políticas. Ursula von der Leyen, conocida por su implacable frialdad y por ser una de las líderes más poderosas de Europa, convirtió lo que era una ordinaria sesión parlamentaria en un espectáculo político de proporciones épicas, uno que, sin lugar a dudas, dejó a todos los presentes completamente atónitos. El Parlamento Europeo, normalmente un foro de debate y de propuestas políticas, se transformó en una arena de confrontación tan intensa que parecía más un escenario de un drama político de alto nivel que una simple discusión legislativa. Y lo más asombroso es que, en medio de esa tormenta de palabras, la política dejó de ser una cuestión de buenas intenciones y se transformó en una batalla despiadada en la que Ursula von der Leyen demostró, una vez más, que la política europea no es un lugar para los que no estén preparados para enfrentar la dura realidad. Fue como un espectáculo de Netflix, pero mucho más interesante, porque estaba sucediendo en tiempo real, ante nuestros ojos, en pleno centro de la política internacional. Desde el principio, se podía percibir la tensión en el aire. Teresa Rivera, la ministra española, entró al Parlamento con una actitud arrogante, creyendo que podía dar lecciones sobre políticas energéticas a los eurodiputados, cuando en su propio país la situación energética era un desastre absoluto. Aquel día, Rivera parecía estar tan convencida de su discurso que se presentaba casi como una suerte de salvadora de la energía renovable, una heroína que venía a iluminar el camino de Europa con sus políticas que, en su opinión, eran la panacea para todos los problemas energéticos del continente. Sin embargo, lo que no contaba la ministra española era que en el Parlamento Europeo no hay lugar para la arrogancia ni para los discursos vacíos. Aquí, los hechos, las pruebas y la comprensión profunda de la realidad política son los que realmente cuentan. Y lo que vino después fue una de las lecciones más brutales que cualquier político podría recibir en su carrera. En cuanto Teresa Rivera comenzó a soltar su discurso, se hizo evidente que no estaba preparada para lo que se le venía encima. El tono de su intervención era el de alguien que se sentía por encima de todos, el de alguien que pensaba que, por el simple hecho de ser ministra en España, tenía el derecho de enseñar a Europa cómo hacer las cosas. Sus palabras estaban llenas de frases grandilocuentes sobre la transición energética, como si España fuera el modelo a seguir, cuando la realidad era completamente diferente. En ese preciso momento, mientras Rivera hablaba, los eurodiputados presentes intercambiaban miradas incrédulas, algunos claramente confundidos, otros francamente sorprendidos por la falta de coherencia y profundidad de lo que se estaba diciendo. La soberbia de la ministra española estaba tan a la vista que incluso los diputados más tranquilos se miraban entre ellos, preguntándose si realmente habían entendido bien lo que estaba ocurriendo o si estaban viviendo alguna especie de pesadilla política. Pero lo que nadie esperaba, lo que transformó aquella sesión parlamentaria en un verdadero circo político, fue la intervención de Ursula von der Leyen. De una manera casi impasible, como si todo lo que ocurría fuera un juego aburrido que ya conocía de sobra, la presidenta de la Comisión Europea comenzó a desmontar uno por uno los argumentos de la ministra española. Con la frialdad que solo alguien con la experiencia y la autoridad de von der Leyen puede tener, empezó a exponer, sin titubeos, las falacias en el discurso de Rivera, demostrando que lo que ella presentaba como una solución energética para Europa era, en realidad, un cúmulo de ideas mal concebidas, sin un plan claro y lo que era aún peor, completamente desconectadas de la realidad energética que atravesaba España en ese momento. Lo más impresionante de todo fue la calma con la que Ursula von der Leyen ejecutó su ataque. Mientras Teresa Rivera intentaba, sin éxito, articular una respuesta, la presidenta de la Comisión Europea continuaba su intervención, cada palabra suya cayendo como una losa sobre la ministra española. Fue una lección imparable, una destrucción meticulosa de cada uno de los puntos débiles que había dejado Rivera expuestos al público europeo. En primer lugar, Ursula von der Leyen le recordó a Rivera la realidad de la situación energética en España, una realidad que la ministra española prefería ignorar. ¿De verdad cree usted que España es el ejemplo a seguir en cuanto a políticas energéticas?, le preguntó von der Leyen con una frialdad que hizo que muchos en la sala se sintieran incómodos. Mientras en su país la gente está encendiendo velas por no poder pagar la factura de la luz,
Usted viene aquí a darnos lecciones sobre cómo gestionar la energía. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Las palabras de Ursula von der Leyen fueron como un golpe directo al estómago de Teresa Rivera, que se quedó completamente paralizada. El silencio en la sala se hizo tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Era como si todo el mundo estuviera esperando a ver cómo la ministra española reaccionaba ante el aluvión de críticas y de hechos que venían de la presidenta de la Comisión Europea. Pero lo más sorprendente de todo fue que Rivera no solo no pudo dar una respuesta adecuada, sino que se quedó completamente sin palabras. Lo que en un principio había sido una intervención llena de arrogancia y confianza se convirtió en una exposición pública de vulnerabilidad, de falta de preparación y, sobre todo, de una desconexión total con la realidad. La humillación de Teresa Rivera fue absoluta. No solo no pudo defender su postura, sino que ni siquiera tuvo la capacidad de salir de la situación con dignidad. La intervención de Ursula von der Leyen no solo le desmontó el discurso, sino que la dejó completamente fuera de juego. Mientras Rivera se quedaba allí, plantada en el escenario, mirando a la nada, los eurodiputados presentes se miraban entre ellos con caras de incredulidad. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Era como si, en un abrir y cerrar de ojos, la política energética de España, que Rivera defendía con tanta vehemencia, se hubiera desmoronado por completo, dejándola expuesta ante la opinión pública europea. Y lo que vino después fue aún más revelador. Ursula von der Leyen, sin perder la calma en ningún momento, siguió desmantelando la legislación de transición ecológica que Rivera había defendido. Le recordó que su famosa ley de transición energética no había servido para nada más que para llenar los bolsillos de las grandes corporaciones energéticas, mientras que los ciudadanos de España seguían siendo los grandes perdedores de ese modelo. ¿De verdad cree que su ley ha hecho algo más que beneficiar a las grandes empresas? Mientras tanto, ¿la gente de su país sigue luchando para pagar la calefacción en invierno?, le preguntó von der Leyen, con una mirada que hacía temblar. En ese momento, la sala estaba en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a hacer ruido. Todos estaban completamente absorbidos por la magnitud de la humillación que se estaba llevando a cabo. Al final, Teresa Rivera no tuvo más opción que quedarse callada. No había palabras que pudieran salvarla, no había justificación que pudiera mitigar la magnitud de la derrota que acababa de sufrir. Ursula von der Leyen no solo le había ganado en el terreno de las ideas, sino que había demostrado ante toda Europa que, en la política energética, la arrogancia y la falta de preparación no tienen cabida. La ministra española fue derrotada sin remedio, dejando una lección política que será recordada por mucho tiempo. No basta con tener buenas intenciones, ni con ser el líder de un país. Para ser un líder político real, hay que tener la capacidad de escuchar, de comprender la realidad global, y sobre todo, de saber que en la arena internacional las palabras vacías no tienen ningún poder. Y en ese sentido, Ursula von der Leyen demostró, sin lugar a dudas, que tiene todo el poder para hacer que cualquiera se vea reducido a la impotencia más absoluta, simplemente con un par de frases bien dirigidas. La alemana, con gesto serio, dejó caer el bolígrafo y levantó la mirada, mientras un silencio tenso invadía la sala. Su voz rompió la quietud. «Señora Rivera, basta». Esas dos palabras fueron el principio de un caos imprevisto. Lo que en un principio parecía un simple intercambio de palabras se transformó en un duelo verbal que dejó huella. Von der Leyen, sin perder tiempo, comenzó a desmontar a Teresa Rivera con una precisión quirúrgica. Cada frase que pronunciaba era un golpe directo, tan devastador que la dejó más desarmada que alguien que se enfrenta a la resaca de una noche de tequila barato. ¿De verdad tiene la desvergüenza de venir aquí a dar lecciones, cuando en su propio país, las familias se ven obligadas a encender velas para poder pagar la electricidad?, disparó von der Leyen con una frialdad glacial que hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. Teresa intentó reaccionar, pero estaba más perdida que un camaleón en medio de una fiesta de confeti, incapaz de encontrar su camino en medio del ataque. Cuando parecía que todo había terminado, von der Leyen lanzó su golpe final, una declaración tan contundente que dejó a todos sin palabras. Dígale a su jefe Pedro Sánchez que aquí en Europa no nos impresiona ni un discurso vacío ni promesas incumplidas. Lo que necesitamos son soluciones reales, no humo. La sala, que había permanecido en silencio hasta ese momento, estalló en un clamor de aplausos que resonó con fuerza. Teresa Rivera, visiblemente avergonzada, recogió sus cosas rápidamente. Su rostro se sonrojó tanto que parecía un tomate maduro. Salió por la puerta con la rapidez de un corredor de maratón, como si intentara escapar del precio de la gasolina que sube en España. Mientras tanto, las redes sociales se inundaban con memes y comentarios sobre la humillación. Algunos de los más populares decían cosas como «Von der Leyen 1, Teresa 0, España,
siempre sin puntos en Eurovisión y Europa no necesita mentiras, lo que quiere son hechos. En Moncloa, Pedro Sánchez, probablemente, se encontraba en ese momento buscando consuelo, tal vez con una tila doble, mientras reflexionaba sobre el desastre que se había desatado. En su mente, sin duda, pensaba en cómo evitar el desastre, buscando culpar al cambio climático, a la derecha o incluso al Real Madrid, como ya había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, cuando Teresa regresó a España, no tardó en difundir la versión oficial de los hechos. Todo había sido un malentendido, y van der Leyen la había tratado con desprecio. No, Teresa, querida, respondió un comentarista. No fue desprecio, fue la cruda realidad, esa misma realidad que parece haberse olvidado en Moncloa. Porque lo que ocurrió no fue simplemente un desliz diplomático. Teresa Rivera, al presentarse en Europa sin el respaldo necesario, con las manos vacías, intentó dar una lección de moralidad, cuando en realidad, lo que demostró fue una falta absoluta de preparación. Durante años, el gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha tratado a España como si fuera un capricho personal, algo sobre lo que se puede jugar, como si fuera una isla con sombrilla y cócteles. Mientras tanto, el pueblo español, los que realmente hacen que el país funcione, los que trabajan todos los días, vemos cómo nuestras vidas se complican cada vez más, con impuestos que suben más rápido que el precio de una cerveza en un concierto. Estamos hartos. Hartos de ser meros espectadores de una tragicomedia política que parece no tener fin. Rivera no fue a Europa a representarnos, no fue a hacer su trabajo como política. Fue a montar un espectáculo personal, a vender humo, a intentar convencernos de que todo va bien, como si estuviéramos en una feria de baratijas. Lo peor es que no solo arruinó su reputación, sino que arrastró a todos los españoles con ella. Gracias, Teresa, por convertirnos en el hazmerreír del Parlamento Europeo, por convertirnos en el memé de la jornada. Pero, como siempre, las redes sociales se encargaron de poner las cosas en su lugar, dejando claro que este no fue un simple error, sino la consecuencia de años de políticas fallidas. Pero a pesar de la vergüenza ajena, aún hay esperanza. En medio de tanto caos, todavía existen personas que luchan día a día por mejorar el país. Héroes anónimos que no necesitan cámaras ni focos para demostrar su valía. Hablamos de la Guardia Civil, la UCO y otros tantos currantes que se dejan la piel cada día para sacar adelante lo que queda de este país. Pero en lugar de recibir el reconocimiento que merecen, se ven ignorados por los políticos, que continúan con sus teatrillos. En Moncloa, siguen viviendo en su nube, lejos de la realidad, mientras los problemas del país se acumulan a su alrededor. Y luego está Ursula von der Leyen, o como algunos la llaman, van der Leyen. Su intervención no fue solo una corrección diplomática, fue una verdadera clase magistral de cómo poner a alguien en su sitio sin necesidad de levantar la voz. Mientras en España, Pedro Sánchez y su gobierno parecen vivir en un mundo paralelo, en Europa ya huelen la incompetencia de nuestro gobierno. Van der Leyen dejó claro lo que todos ya sabemos. Las tonterías tienen un límite, y si nuestros políticos no están a la altura, Europa lo dejará claro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En España, la situación política se ha convertido en una comedia de errores, una tragicomedia en la que la realidad de los problemas del país se enfrenta a un telón de fondo que solo parece estar hecho de promesas vacías y excusas sin fin. Mientras la gente común lidia con dificultades cotidianas, como la inflación que golpea el bolsillo, el desempleo que afecta a miles de familias y la sensación de inseguridad que se apodera de las calles, la clase política parece más preocupada por organizar eventos superficiales y banales, como cenas de Navidad, fiestas de gala y actos simbólicos que no aportan absolutamente nada a la mejora de la vida de los ciudadanos. Los líderes políticos no parecen entender que los problemas del pueblo español no se resuelven con adornos ni con apariencias, sino con acciones concretas y decisiones responsables que vayan más allá de las palabras. La oposición, que debería ser una alternativa seria y constructiva, parece perdida en un mar de inacción, incapaz de hacer frente a los retos que presenta la realidad. En lugar de articular propuestas coherentes y soluciones claras, sus esfuerzos se centran en cuestiones que nada tienen que ver con los problemas reales de los españoles. Es como si se hubieran olvidado de que su trabajo es velar por el bienestar de los ciudadanos y no organizar cenas para quedar bien ante la galería. Este desprecio por las necesidades reales del pueblo español se ve aún más claro cuando comparamos sus esfuerzos con el vacío de contenido de sus intervenciones políticas. Mientras tanto, Pedro Sánchez, que debería estar enfrentando los problemas de España con seriedad y dedicación, parece más centrado en su propio show personal. Un show que gira en torno a su habilidad para escapar de cualquier tipo de responsabilidad o crítica. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha hecho de la evasión de responsabilidades su especialidad. Su destreza para esquivar cualquier compromiso serio con el país es impresionante,
tan impresionante como si fuera un mago de la política. No es necesario ser un experto en trucos de magia para ver cómo, con una habilidad asombrosa, se desvía de las responsabilidades y problemas que afectan a millones de españoles. Cada vez que el país le exige explicaciones sobre la economía, la sanidad, la educación o cualquier otro tema crucial, él encuentra una manera de escapar, de eludir la conversación, de desviar la atención hacia otros temas que no tienen nada que ver con los verdaderos desafíos que enfrenta el pueblo español. Si hubiera un concurso de magia política, Pedro Sánchez sería el ganador absoluto. Pero la magia no va a solucionar los problemas reales de España. El país no necesita un mago que desaparezca cuando se le necesita, sino un líder capaz de enfrentarse a la realidad, de asumir responsabilidades y de tomar decisiones difíciles en beneficio de todos. Lo más preocupante de todo esto es que la situación de España sigue empeorando mientras sus líderes siguen actuando como si nada estuviera sucediendo. La crisis económica sigue golpeando duramente a las clases medias y bajas, la juventud se ve condenada a un futuro incierto, y las desigualdades sociales se agravan cada día. En lugar de encontrar soluciones, el gobierno de Sánchez parece más interesado en su propio espectáculo mediático y en mantener una imagen que dista mucho de la realidad. La propaganda política parece ser su principal herramienta para intentar convencer a los españoles de que todo va bien, a pesar de que los hechos demuestran lo contrario. Las promesas vacías de una y otra vez son el pan de cada día. Ya hemos escuchado sus discursos sobre la mejora del empleo, el fortalecimiento de la sanidad pública, la reforma educativa y muchas otras cuestiones. Pero, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los avances tangibles que mejoren la vida de los españoles? La respuesta es clara: en ninguna parte. Cada vez que un nuevo problema surge, Pedro Sánchez, en lugar de abordar la cuestión con seriedad y urgencia, se dedica a dar discursos vacíos y a esconderse detrás de excusas. En lugar de adoptar medidas concretas, prefiere seguir dando largas, esperar que el tiempo pase y que la situación se solucione por sí sola, como si su indolencia y su inacción pudieran resolver algo. Pero la realidad es mucho más dura. El país no puede seguir viviendo en un limbo de promesas incumplidas y soluciones a medias. Los españoles, cada vez más, nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas de una farsa en la que la política se ha convertido en un escenario de teatro, y los políticos, en actores que repiten el mismo guión una y otra vez sin importarles las consecuencias que sus decisiones tienen para la vida real de los ciudadanos. Es hora de que los españoles dejemos de ser espectadores pasivos en este teatro político y empecemos a exigir algo más que simples palabras vacías. Ya no estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación. La paciencia del pueblo español se está agotando. Cada vez somos más los que nos levantamos y decimos basta. Basta de mentiras, basta de excusas, basta de manipulación. No queremos más discursos bonitos que no significan nada. Queremos hechos, queremos soluciones concretas que nos permitan vivir mejor. Ya no nos importa lo que digan los políticos en sus cenas navideñas o en sus actos de propaganda, nos importa lo que hagan, lo que decidan para el futuro del país. Queremos que se tomen decisiones que realmente cambien nuestra vida, que mejoren nuestra situación económica, que garanticen un futuro digno para nuestros hijos, que protejan nuestros derechos como ciudadanos. El pueblo español no es tonto, y está empezando a darse cuenta de que no podemos seguir siendo marionetas en manos de políticos que solo buscan su propio beneficio. La confianza que alguna vez tuvimos en los partidos políticos y en sus líderes se ha ido desvaneciendo poco a poco, y ahora nos encontramos con una sociedad que ha perdido la fe en aquellos que deberían representarnos. La incompetencia de nuestros gobernantes se está haciendo cada vez más evidente, y ya no estamos dispuestos a tolerarla. La apatía y la inacción de Pedro Sánchez y su gobierno nos están llevando a un callejón sin salida, y el tiempo para cambiar de rumbo se está agotando. Es hora de que los españoles tomemos el control de nuestro destino. Es hora de que exijamos una política que se preocupe de verdad por nosotros, que no nos trate como una simple masa a la que manipular, sino como ciudadanos con derechos y necesidades. Los políticos de Moncloa deben entender que su tiempo de jugar con nosotros ha terminado. Ya no vamos a tolerar más mentiras, más manipulaciones, más intentos de distraernos con discursos vacíos. El pueblo español ha hablado, y nuestra voz se está haciendo cada vez más fuerte. La última palabra no será suya, será nuestra. Porque España no es Pedro Sánchez ni Teresa Rivera, ni todos esos políticos que nos han fallado una y otra vez. España somos los ciudadanos que luchamos cada día por un futuro mejor. Y no vamos a permitir que los responsables de este desastre sigan burlándose de nosotros. El cambio está en marcha, y cuando llegue, no olviden que los payasos ya no seremos nosotros. Serán ustedes.